29 de junio de 1974. En la localidad de Darmstadt, en Alemania Occidental, el libro permanecía abierto sobre el escritorio del almirante Karl Dönitz. Sus ojos recorrían la página 117 de El secreto ultra, las explosivas memorias que acababan de llegar a las librerías alemanas. Sus manos, marcadas por el tiempo, se aferraban a los bordes del volumen mientras un ayudante le traducía el texto del inglés, revelando verdades que contradecían de manera brutal todo aquello en lo que había creído durante 30 años. El pasaje era demoledor. Desde mayo de 1940 en adelante, leíamos el tráfico naval, terrestre y aéreo alemán casi con la misma rapidez que los propios alemanes. A sus 83 años, el último Führer del Tercer Reich y antiguo comandante supremo de la flota de submarinos de Alemania se quedó sentado en un silencio atónito. Según el testimonio de su asistente, presente en la habitación, el rostro del almirante perdió todo su color a medida que la magnitud de la revelación lo golpeaba como una ola helada. Durante 3 décadas, desde el fin de la guerra, había atribuido la aniquilación de su fuerza de submarinos al radar aliado, a sus recursos superiores y a sus ventajas tecnológicas. La verdad era infinitamente más devastadora. Cada orden que había transmitido a su U-Boote, cada innovación táctica, cada intento desesperado por ganar la batalla del Atlántico, había sido leída por la inteligencia británica, a menudo incluso antes de que sus propios comandantes la recibieran. Días después, en una carta redactada apresuradamente al editor del libro, Dönitz intentaría salvar las apariencias escribiendo: «Siempre lo había sospechado». Pero esta racionalización defensiva sonaba hueca para quienes lo conocían. A lo largo de toda la contienda, cada vez que sus subordinados habían planteado preocupaciones sobre la seguridad de las comunicaciones, Dönitz las había desestimado con una certeza absoluta, casi dogmática: la enigma no puede ser descifrada. Ahora, sentado en su modesto apartamento en Aumühle, cerca de Hamburgo, la escala del engaño lo abrumaba por completo. 783 submarinos perdidos, 30.000 de sus hombres muertos bajo las olas del Atlántico, y todo porque el sistema de cifrado en el que había confiado con una fe inquebrantable había sido sistemáticamente comprometido desde el tercer año de la guerra. Las matemáticas que habían garantizado la seguridad de Enigma, sus teóricas 3 por 10 elevado a la 114ª potencia de configuraciones posibles, no habían significado nada frente a la brillantez de los matemáticos polacos, la tenacidad de los criptoanalistas británicos y unas primitivas máquinas de computación de cuya existencia nunca tuvo conocimiento. Cada decisión táctica, cada orden operativa, cada innovación desesperada había sido transparente para un enemigo que leía sus comunicaciones más secretas. La confianza suprema de los criptógrafos alemanes descansaba sobre unos cimientos de cálculo que parecían inexpugnables. La máquina Enigma estándar de 3 rotores de la Wehrmacht ofrecía 17.576 posiciones de rotor posibles. Esto, multiplicado por 60 disposiciones de rotores, creaba más de 1 millón de configuraciones primarias. Cuando se añadía el factor del tablero de conexiones, con sus 150 billones, 738.274 millones, 937.250 combinaciones posibles, el número total de configuraciones alcanzaba una cifra astronómica: 158.962.955 billones 217.826.360.000 posibilidades. El doctor Erich Hüttenheim, quien dirigía el departamento de cifrado del alto mando de la Wehrmacht, comprendía la posibilidad teórica de romper Enigma mediante el análisis matemático. Sin embargo, como declararía más tarde a los interrogadores aliados durante las investigaciones del Comité de Inteligencia de Objetivos en 1945, le resultaba imposible imaginar que alguien pudiera emprender el inmenso esfuerzo requerido. No se trataba de simple arrogancia, sino de una evaluación cuidadosamente calculada, basada en la tecnología y los recursos disponibles en las décadas de 1930 y principios de los 40.
Según los cálculos alemanes, poner a prueba cada configuración posible de Enigma requeriría equipos de criptoanalistas expertos trabajando de forma continua durante periodos que excedían la edad del universo. Incluso si los aliados poseyeran máquinas capturadas, sin las claves diarias que se distribuían en libros de códigos celosamente guardados. Tendrían que resolver la configuración de cada día desde cero, una tarea que los matemáticos alemanes estimaban que requeriría miles de operadores entrenados trabajando sin descanso. La Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, tomó precauciones adicionales que parecían garantizar una seguridad absoluta y definitiva. El almirante Dönitz había instituido los protocolos criptográficos más estrictos de todas las fuerzas armadas alemanas. Los operadores de la Enigma naval recibían una formación especializada en la Escuela de Comunicaciones Navales de Flensburgo-Mürwik, donde pasaban meses aprendiendo no solo el funcionamiento técnico del dispositivo, sino también los procedimientos de seguridad que supuestamente harían el sistema impenetrable. Los libros de códigos se imprimían con tinta roja soluble en agua sobre un papel rosado que se disolvía en menos de 30 segundos al contacto con el agua. Bolsas especiales con peso aseguraban que los materiales se hundirían de inmediato si se arrojaban por la borda. Los comandantes de los U-Boote llevaban armas de servicio con órdenes permanentes de disparar a cualquier miembro de la tripulación que no destruyera los materiales criptográficos si la captura parecía inminente. La introducción de la máquina Enigma M4 de 4 rotores para los U-Boote. El 1 de febrero de 1942, bautizada como Tritón por los alemanes y Tiburón por los criptoanalistas aliados, representó lo que la inteligencia naval alemana consideraba la cúspide de la seguridad criptográfica. Con 8 rotores para elegir en lugar de los 5 de otros servicios y un cuarto rotor que añadía otro factor de complejidad, el número de configuraciones posibles se multiplicó por un factor de 26. Los propios criptoanalistas alemanes del B-Dienst, el servicio de inteligencia de señales de la Marina, llevaron a cabo su propia evaluación de seguridad, el proyecto de los 100 días, intentando romper su propio cifrado naval utilizando todas las técnicas criptoanalíticas conocidas. Cuando los 3 intentos fracasaron por completo, el vicealmirante Erhard Mertens informó a Dönitz con total confianza: «Nuestro cifrado no parece estar roto». A lo largo de 1941 y 1942 comenzaron a surgir patrones inexplicables que deberían haber encendido todas las alarmas en la inteligencia naval alemana. Sin embargo, cada incidente fue justificado, atribuido al radar británico, a un reconocimiento superior o a simple mala suerte. A cualquier cosa, excepto a la posibilidad de que Enigma hubiera sido comprometida. La destrucción sistemática de los buques de suministro alemanes en la primavera de 1941 representó la primera gran señal de advertencia que pasó desapercibida. Entre marzo y junio de ese año, la Royal Navy interceptó y destruyó 7 de los 9 buques de suministro alemanes estacionados en zonas remotas del Atlántico para reabastecer a los corsarios de superficie y a los U-Boote. El Belchen, posicionado a 300 millas al norte de las Azores, fue descubierto el 3 de marzo. El ESO Hamburg, oculto en una bahía remota, cayó el 5 de marzo. El Egerland y el Nordmark siguieron en rápida sucesión. Estos barcos habían sido ubicados en lugares tan aislados que un descubrimiento casual parecía estadísticamente imposible. La probabilidad de que las patrullas británicas encontraran accidentalmente estos buques en millones de millas cuadradas de océano se aproximaba a 0. Sin embargo, cuando el capitán Ludwig Stummel del B-Dienst investigó estas pérdidas, su informe concluyó que el éxito británico debía atribuirse a la mejora de la tecnología de radar y a una vigilancia oceánica sistemática. La posibilidad de que los británicos estuvieran leyendo los informes de posición alemanes ni siquiera fue considerada en la investigación oficial. El hundimiento del Bismarck en mayo de 1941 debería haber planteado preguntas aún más serias. El acorazado más poderoso de Alemania, el orgullo de la Kriegsmarine, fue cazado con una precisión asombrosa después de irrumpir en el Atlántico. Cuando el general de la Luftwaffe, Hans Jeschonek, recibió informes de que los aviones británicos parecían saber exactamente dónde buscar en las vastas extensiones del mar de Noruega y el Atlántico Norte, desestimó las preocupaciones de seguridad de sus subordinados con una certeza aplastante.
Es imposible que el enemigo esté leyendo nuestros cifrados. Nuestros especialistas lo han establecido más allá de toda duda. Pero en ningún lugar fue la catástrofe oculta más evidente que en la batalla del Atlántico. Las pérdidas de U-Boot comenzaron a aumentar de forma constante desde finales de 1941, a pesar de las innovaciones tácticas y las mejoras tecnológicas. Dönitz anotó en su diario de guerra, en la entrada del 12 de enero de 1942, su perplejidad por la intercepción del submarino de suministro U-459 en una ubicación increíblemente remota, a 800 millas náuticas al oeste de Freetown. Su consulta a Berlín recibió la respuesta estándar de la inteligencia naval. No se considera la posibilidad de una penetración en nuestro cifrado. Las estadísticas contaban una historia de destrucción sistemática que desafiaba cualquier explicación convencional. En 1941, Alemania perdió 35 U-Boot. En 1942, a pesar de añadir el cuarto rotor a las máquinas Enigma, las pérdidas ascendieron a 85. Para 1943 alcanzaron proporciones catastróficas, 237 submarinos destruidos en un solo año. Solo en mayo de 1943, conocido como Mayo Negro por los submarinistas alemanes, 41 U-Boot fueron enviados al fondo, lo que representaba más de un tercio de todos los submarinos en el mar en ese momento. Sin embargo, los analistas alemanes encontraban consistentemente explicaciones alternativas. Cuando los convoyes comenzaron a realizar maniobras evasivas aparentemente imposibles, evitando a las manadas de lobos con una precisión asombrosa, Dönitz culpó a los aviones aliados equipados con nuevos sistemas de radar. Cuando los U-Boot eran sorprendidos en la superficie con una frecuencia alarmante, los científicos alemanes teorizaron que los británicos habían desarrollado un radar capaz de detectar submarinos a distancias de hasta 60 millas náuticas, una imposibilidad tecnológica en aquel momento, pero más creíble para la mentalidad alemana que el compromiso criptográfico. Las crecientes pérdidas desencadenaron investigaciones cada vez más desesperadas por parte de la inteligencia alemana, cada una más exhaustiva que la anterior, pero todas sufriendo del mismo punto ciego fundamental, la suposición inquebrantable de que Enigma seguía siendo segura. La investigación más reveladora comenzó después de la captura del U-570 por los británicos el 27 de agosto de 1941. El submarino se había rendido a un bombardero Hudson británico tras sufrir daños al sur de Islandia, potencialmente intacto con todos sus materiales criptográficos. Al capitán Ludwig Stummel del B-Dienst se le asignó la tarea de investigar las implicaciones de seguridad. Su investigación fue meticulosa, entrevistando a los supervivientes, analizando los últimos mensajes del submarino y reconstruyendo la cronología probable de su captura. El informe de Stummel, de octubre de 1941, reveló la trampa cognitiva que persistiría durante toda la guerra. Reconoció que si los británicos habían capturado la máquina Enigma y los libros de códigos intactos, teóricamente podrían leer el tráfico naval alemán, pero inmediatamente descartó esta posibilidad. La aguda inquietud sobre el compromiso de nuestra operación secreta no puede justificarse. Nuestro cifrado no parece estar roto. Su razonamiento seguía lo que parecía una lógica impecable. Incluso si los británicos poseían la máquina y las claves actuales, perderían esta capacidad cuando las claves cambiaran el 1 de noviembre. Además, el protocolo adecuado exigía la destrucción de todos los materiales criptográficos, y debía asumirse que la tripulación había cumplido con su deber. Lo que Stummel no podía saber era que el U-110 había sido capturado intacto 3 meses antes, el 9 de mayo de 1941, proporcionando a los británicos no solo una máquina Enigma, sino también los cruciales libros de códigos y procedimientos operativos. El equipo de abordaje del HMS Bulldog, liderado por el subteniente David Balme, había encontrado la sala de radio del submarino sin alterar, con los libros de códigos extendidos sobre la mesa y la máquina Enigma aún caliente por el uso. Entre los materiales capturados se encontraban las configuraciones para las señales de alto nivel exclusivas para oficiales y los libros de códigos de señales cortas, los Kurzsignale,
que revelaban cómo los alemanes comprimían los mensajes para derrotar los esfuerzos de radiogoniometría aliados. La investigación, que debería haberlo expuesto todo, llegó en la primavera de 1943, impulsada por las catastróficas pérdidas del Mayo Negro. El almirante Dönitz, desesperado por entender por qué sus manadas de lobos estaban siendo sistemáticamente destruidas, ordenó la revisión de seguridad más completa de la guerra. El equipo de investigación, liderado por el capitán de corbeta Meckel, exploró múltiples hipótesis con una minuciosidad impresionante. Su primera teoría involucraba a los receptores de alerta de radar METOX que llevaban los U-Boote. Los científicos alemanes plantearon la hipótesis de que estos dispositivos podrían estar reirradiando señales que delataban las posiciones de los submarinos. Un avión Focke-Wulf 200 Cóndor, equipado con equipos de detección, confirmó que las emisiones del METOX podían, de hecho, ser detectadas a distancias de hasta 110 kilómetros. Inmediatamente se ordenó a todos los U-Boote que dejaran de usar sus equipos de detección de radar. Cuando las pérdidas continuaron sin cesar, la investigación pasó a la siguiente teoría. Quizás, razonaron, los aliados habían desarrollado sistemas de detección de infrarrojos capaces de detectar las firmas de calor de los motores diésel de los submarinos. Los departamentos técnicos navales alemanes lanzaron un programa de emergencia para desarrollar una pintura especial absorbente de infrarrojos, y los U-Boote, que regresaban de patrulla, eran repintados apresuradamente con este recubrimiento experimental. Aún así, las pérdidas aumentaban. El avance pareció llegar cuando un bombardero de la RAF, estrellado cerca de Rotterdam, reveló un sistema de radar H-2S intacto el 3 de febrero de 1943. Los científicos alemanes quedaron atónitos al descubrir que los británicos habían desarrollado un radar centimétrico que operaba en longitudes de onda que sus equipos de detección no podían recibir. Esta revelación desencadenó otro programa de emergencia para desarrollar nuevos equipos de detección, con los primeros detectores de radar Naxos llegando a los U-Boote en septiembre de 1943. A lo largo de todas estas investigaciones, una hipótesis permaneció notablemente ausente de cualquier consideración seria. Como razonó el almirante Erhard Mertens, jefe del Servicio de Inteligencia Naval, en su evaluación de 1941, romper Enigma requeriría una cadena perfecta de eventos improbables, la captura de máquinas y claves actuales, la solución de los procedimientos de seguridad, el descifrado de las señales exclusivas para oficiales y tiempo suficiente para el criptoanálisis antes de que cambiaran las claves. Concluyó que estos requisitos eran, individualmente, improbables y juntos, imposibles. Paradójicamente, el propio éxito de Alemania en descifrar los códigos aliados reforzó su fe en la seguridad de Enigma. El B-Dienst, el servicio de inteligencia naval alemán, había logrado un éxito notable al penetrar los cifrados navales británicos, y este logro convenció al liderazgo alemán de que entendían las reglas del juego. El capitán de navío Heinz Bonatz, quien dirigía la sección de lengua inglesa del B-Dienst, había descifrado el cifrado naval británico número 3, utilizado para las comunicaciones de los convoyes. Para diciembre de 1942, su equipo leía el 80% de los mensajes interceptados de los convoyes británicos, a menudo a las pocas horas de su transmisión. Wilhelm Tranow, el criptoanalista naval más talentoso de Alemania, podía predecir los movimientos de los convoyes con una antelación de 10 a 20 horas, permitiendo a los U-Boote posicionarse perfectamente para la intercepción. Este éxito creó una peligrosa dinámica psicológica. Los oficiales de inteligencia naval alemanes razonaron que si descifrar códigos requería un esfuerzo tan enorme y un talento tan especializado, el B-Dienst llegó a emplear a más de 5.000 personas en su apogeo. Entonces, seguramente los británicos se enfrentaban a desafíos similares o mayores al atacar Enigma. Sabían por experiencia que incluso con libros de códigos capturados, mantener un acceso continuo a las comunicaciones enemigas requería una vigilancia constante y fallos frecuentes cuando los códigos cambiaban. Lo que no lograron reconocer fue que mientras ellos celebraban la lectura de las rutas de los convoyes británicos, los británicos estaban leyendo prácticamente todo lo demás: las posiciones de los U-Boote, las órdenes de patrulla, los arreglos de suministro, las innovaciones tácticas, incluso las evaluaciones personales de Dönitz enviadas a Hitler.
Los alemanes estaban ganando victorias tácticas mientras perdían la guerra estratégica, pero sus éxitos tácticos los cegaban ante la catástrofe estratégica. La ironía suprema llegó en la primavera de 1943, cuando el éxito del Verdienst, de hecho, aceleró la derrota alemana. Leyendo las comunicaciones de los convoyes británicos, Tranow podía posicionar las manadas de lobos con una precisión perfecta. Pero los británicos, leyendo tanto las órdenes de posicionamiento alemanas como sus propias comunicaciones comprometidas, sabían exactamente dónde se estaban reuniendo los U-Boote. Desviaban los convoyes alrededor de las manadas de lobos mientras dirigían grupos de cazadores asesinos directamente hacia los submarinos que esperaban. Los alemanes celebraban su éxito en el descifrado de códigos incluso mientras sus U-Boote navegaban hacia trampas cuidadosamente preparadas. El capitán Heinz Bonatz escribiría más tarde en sus memorias inéditas sobre sus crecientes sospechas a finales de 1943. El enemigo parecía tener un conocimiento asombroso de nuestras disposiciones. Los convoyes cambiaban de rumbo en el último momento posible, siempre justo más allá de nuestras líneas de patrulla. Los submarinos de suministro eran capturados en puntos de reabastecimiento remotos. Era como si pudieran ver nuestras operaciones desarrollándose. Sin embargo, cuando planteó estas preocupaciones, se le dijo repetidamente que la seguridad de Enigma había sido demostrada matemáticamente. La preservación del secreto ultra, el nombre en clave para la inteligencia derivada del tráfico Enigma descifrado, representó una de las operaciones de engaño más exitosas de la historia militar. Winston Churchill, quien famosamente llamó a Bletchley Park la gallina que ponía los huevos de oro pero nunca cacareaba, entendió que la ventaja estratégica de leer las comunicaciones alemanas superaba con creces cualquier beneficio táctico de actuar sobre una inteligencia específica. La arquitectura de seguridad que rodeaba a Ultra no tenía precedentes en su alcance y efectividad. El capitán de grupo Frederick Winterbottom, designado por el jefe del Servicio Secreto de Inteligencia, Stuart Menzies, estableció el sistema de unidades de enlace especial SLU en 1940. Estas unidades, que finalmente llegaron a ser 40 en todo el mundo, mantenían un control absoluto sobre la distribución de la inteligencia ultra. Cada oficial de SLU era investigado personalmente por Winterbottom y firmaba la ley de secretos oficiales con el entendimiento de que la violación significaba la ejecución por traición, incluso después de que terminara la guerra. Las medidas de seguridad física en Bletchley Park rozaban la paranoia. Las 235 hectáreas de la finca estaban rodeadas de puestos de policía militar, con más de 9.000 personas trabajando en una compartimentación completa. Los descifradores de códigos en la cabaña 8, que trabajaban en la Enigma naval, no tenían conocimiento del trabajo en la cabaña 6 sobre el tráfico de la Wehrmacht. Incluso dentro de las cabañas, el personal solo conocía su tarea específica. Un traductor podía pasar años convirtiendo mensajes alemanes al inglés sin saber su origen o su significado. Para enmascarar la fuente de la inteligencia ultra, los británicos crearon engaños cada vez más elaborados. La historia de tapadera original involucraba una red de superespías ficticia llamada Boniface, supuestamente dirigida por un oficial alemán antinazi en Berlín con acceso a las comunicaciones del más alto nivel. Cuando se actuaba sobre la inteligencia ultra, se realizaban rutinariamente vuelos de reconocimiento falsos para proporcionar historias de descubrimiento plausibles. Después de usar la inteligencia ultra para destruir un convoy italiano con destino al norte de África, los británicos transmitieron un mensaje de radio en un cifrado que sabían que los alemanes habían roto, agradeciendo a un agente inexistente en Nápoles por la información vital. El engaño más sofisticado implicaba la cuidadosa calibración de la acción frente a la inacción. El Centro de Inteligencia Operativa del Almirantazgo, bajo el mando del comandante Roger Wynne, desarrolló protocolos precisos para el uso de la inteligencia ultra. Los ataques a los U-Boote se programaban para que ocurrieran solo después de oportunidades de detección plausibles, un avistamiento casual de un avión o un contacto con un buque de superficie. Cuando Ultra revelaba los puntos de encuentro para el reabastecimiento de los U-Boote, los ataques se retrasaban hasta que los submarinos hubieran estado juntos el tiempo suficiente para que el descubrimiento pareciera una coincidencia. A veces, preservar Ultra significaba aceptar pérdidas terribles,
El 14 de noviembre de 1940, bombarderos alemanes devastaron Coventry en un ataque que mató a 568 civiles. La mitología de la posguerra afirmaba que Churchill sabía por los descifrados de Enigma que Coventry era el objetivo, pero se negó a evacuar la ciudad para proteger a Ultra. Los documentos desclasificados revelan una verdad más compleja. Enigma había revelado que la operación Sonata Claro de Luna estaba planeada, pero inicialmente indicaba 5 posibles objetivos. Cuando la navegación por haz de radio finalmente confirmó Coventry como el objetivo, solo unas horas antes del ataque se tomaron medidas defensivas inmediatas, incluyendo patrullas de cazas y refuerzos antiaéreos. La historia del sacrificio de Churchill fue en sí misma un engaño de posguerra para ocultar las capacidades y limitaciones reales de la inteligencia ultra. 25 de marzo de 1941. En la cabaña 8 de Bletchley Park, una joven llamada Mavis Lever, más tarde Batey, estaba inclinada sobre mensajes navales italianos interceptados. Llevaba días trabajando 16 horas diarias intentando romper la variante naval italiana de Enigma, y de repente los patrones encajaron. El mensaje que descifró fue eléctrico en sus implicaciones. Hoy, 25 de marzo, es el día -3 para el inicio de la operación. Mavis comprendió de inmediato el significado. La flota italiana estaba planeando una operación importante en exactamente 3 días. Trabajando durante la noche con su colega Margaret Rock, descifró mensajes adicionales que revelaban el plan de batalla italiano completo. El almirante Angelo Iachino zarparía con el acorazado Vittorio Veneto, 6 cruceros pesados y 17 destructores para atacar los convoyes británicos entre Egipto y Grecia. La inteligencia llegó al almirante Andrew Cunningham, al mando de la flota británica del Mediterráneo en Alejandría, en cuestión de horas. Cunningham, un comandante teatral que entendía la importancia del engaño, pasó el 27 de marzo jugando ostentosamente al golf en el Club Deportivo de Alejandría, asegurándose de que los espías italianos informaran de que la flota británica no mostraba signos de preparación. Esa noche, después de regresar a su buque insignia, el HMS Warspite, con una estudiada indiferencia, ordenó a la flota hacerse a la mar. La flota italiana no tenía idea de que navegaba hacia una emboscada cuidadosamente preparada. Los torpederos británicos del portaaviones HMS Formidable atacaron primero, dañando al Vittorio Veneto y dejando inutilizado al crucero pesado Pola. Cuando los cruceros italianos, Zara y Fiume, regresaron para ayudar al Pola al anochecer, navegaron directamente hacia los cañones de los acorazados de Cunningham a quemarropa. En cuestión de minutos, ambos cruceros y 2 destructores fueron aniquilados. Más de 2.400 marineros italianos murieron, incluido el almirante Carlo Cattaneo y los capitanes de los 3 cruceros perdidos. El almirante Iachino, que sobrevivió a bordo del dañado Vittorio Veneto, atribuyó el desastre a la superioridad del radar británico y a un reconocimiento afortunado. En su informe posterior a la acción, escribió: «El descubrimiento de nuestra fuerza por parte del enemigo debe atribuirse a su superior reconocimiento aéreo y tecnología de radar, que les permitió seguir nuestros movimientos incluso de noche». La posibilidad de que los británicos hubieran estado leyendo las órdenes navales italianas durante días nunca entró en el análisis italiano o alemán. El impacto psicológico se extendió por toda la planificación naval del eje. Hitler, ya escéptico de la guerra naval de superficie tras la pérdida del Graf Spee, vio Matapan como la confirmación de que el Mediterráneo era un lago británico. La flota italiana, que había representado una amenaza significativa para los convoyes británicos, nunca más intentó operaciones ofensivas importantes. Sin embargo, a pesar de todo, ni la inteligencia italiana ni la alemana sospecharon que el criptoanálisis, y no el reconocimiento o el radar, había orquestado su destrucción. 18 de mayo de 1941, 11:30 de la noche. En Bletchley Park, el teleimpresor de la cabaña 8 cobró vida con un mensaje naval alemán interceptado. Harry Hinsley, un estudiante de Cambridge de 21 años convertido en criptoanalista, reconoció su importancia de inmediato. El mensaje del almirante Günther Lütjens a bordo del acorazado Bismarck informaba de su partida de Gotenhafen, la moderna Gdynia, para la operación Rheinübung, una misión de incursión comercial en el Atlántico.
El almirantazgo británico llevaba meses esperando este momento. El Bismarck representaba la mayor amenaza para los convoyes del Atlántico desde el comienzo de la guerra. Con sus 8 cañones de 15 pulgadas y avanzados sistemas de control de fuego, podía destruir cualquier crucero británico y superar en velocidad a cualquier acorazado capaz de enfrentarlo. Si el Bismarck alcanzaba las rutas marítimas del Atlántico, la masacre sería sin precedentes. Pero prevenidos por la inteligencia ultra, la Royal Navy tuvo tiempo de prepararse. El almirante John Tovey posicionó a la Home Fleet para interceptarlo, mientras que la Fuerza H bajo el almirante James Somerville se movía hacia el norte desde Gibraltar. Los cruceros HMS Norfolk y HMS Suffolk fueron estacionados en el estrecho de Dinamarca con órdenes específicas de seguirlo utilizando su nuevo radar tipo 284. Cada movimiento había sido coreografiado basándose en los mensajes alemanes interceptados. Cuando el Bismarck fue finalmente avistado en el estrecho de Dinamarca el 23 de mayo, los británicos presentaron el descubrimiento como un reconocimiento afortunado por parte del crucero HMS Suffolk. En realidad, la inteligencia ultra había revelado no solo la ruta del Bismarck, sino también su cronograma preciso. La batalla subsiguiente que destruyó al HMS Hood fue un desastre táctico que los británicos no habían anticipado, pero la victoria estratégica ya estaba asegurada. El Bismarck estaba ahora dañado, perdiendo combustible y siendo seguido por buques equipados con radar cuyas posiciones se actualizaban mediante continuas intercepciones de Enigma. El 25 de mayo, el almirante Lutyens cometió un error fatal. Sin saber que el contacto por radar británico se había perdido temporalmente, transmitió un largo mensaje de radio al Grupo Naval Oeste describiendo sus daños e intenciones. La transmisión duró más de 30 minutos, tiempo más que suficiente para que las estaciones de radiogoniometría británicas triangularan su posición. Pero lo más importante es que el mensaje fue descifrado en Bletchley Park en cuestión de horas, revelando que el Bismarck se dirigía a Brest y no tenía suficiente combustible para maniobras evasivas. El acto final se desarrolló con una inevitabilidad sombría. Hidroaviones Catalina, accidentalmente, avistaron al Bismarck, precisamente donde la inteligencia ultra lo situaba. Torpederos Swordfish del HMS Ark Royal, operando en el límite extremo de su alcance y con un tiempo terrible, lograron de alguna manera el impacto crítico que atascó el timón del Bismarck. En la mañana del 27 de mayo, los acorazados británicos convergentes, el HMS King George V y el HMS Rodney, convirtieron al Bismarck en chatarra. De los 2.221 marineros alemanes a bordo, solo 114 sobrevivieron. El gran almirante Erich Raeder, comandante de la Kriegsmarine, analizó el desastre con creciente frustración. ¿Cómo habían mantenido los británicos el contacto a través de miles de millas de océano? ¿Cómo habían concentrado una fuerza abrumadora en el momento preciso? Su investigación concluyó que la aviación naval y la tecnología de radar británicas habían avanzado más allá de las expectativas alemanas. La posibilidad de que los británicos hubieran estado leyendo cada una de sus órdenes nunca fue considerada. En sus memorias, escritas años antes de que se revelara Ultra, Raeder atribuyó la pérdida a un desafortunado fallo mecánico y al afortunado torpedo del enemigo, sin sospechar nunca que la suerte no tuvo nada que ver. Mayo de 1943 comenzó con el almirante Dönitz al mando de la mayor flota de U-Boote de la historia. 116 submarinos patrullaban el Atlántico Norte, organizados en manadas de lobos con nombres depredadores: Fink, Pinzón, Amsel, Mirlo, Meise, Carbonero y Star, Estornino. Los criptoanalistas del B-Dienst alemán estaban leyendo los códigos de los convoyes británicos, y Dönitz sentía que la victoria estaba al alcance de la mano. El enemigo muestra signos de agotamiento, escribió en su diario de guerra el 1 de mayo. Un esfuerzo concentrado más y la línea de suministro del Atlántico será cortada. Lo que Dönitz no podía saber era que Bletchley Park había logrado un avance criptoanalítico que sellaría el destino de su flota. Después de un apagón de 10 meses causado por la introducción de la Enigma de 4 rotores, los criptoanalistas británicos finalmente habían dominado el cifrado M4.
Utilizando libros de códigos capturados del U-159, recuperados por marineros que se ahogaron al rescatarlos del submarino que se hundía, y el primer ordenador electrónico programable del mundo, Colossus, estaban de nuevo leyendo el tráfico naval alemán a las pocas horas de su transmisión. La primera batalla de convoyes de mayo marcó el patrón para la masacre que vendría. El convoy ONS-5, compuesto por 42 mercantes que se dirigían de Liverpool a Halifax, fue avistado por el U-650 el 28 de abril. Dönitz concentró 3 manadas de lobos, 41 U-Boote en total, para el ataque. Leyendo cada una de sus órdenes, el almirantazgo reforzó la escolta del convoy y desvió fuerzas adicionales para interceptarlos. La batalla se prolongó durante 6 días a lo largo de 600 millas de océano. Los submarinos alemanes hundieron 13 barcos mercantes, pero a un coste terrible. 7 U-Boote fueron destruidos por las escoltas del convoy. El U-192, comandado por el capitán de corbeta Hannes Henning von Tippelskirch, fue hundido con cargas de profundidad por el HMS Losestreif. El U-638 se fue a pique con toda su tripulación tras ser embestido por el HMS Sunflower. El U-125, el U-531, el U-438, el U-630 y el U-528 siguieron en rápida sucesión. Por primera vez en la guerra, la tasa de intercambio favorecía a los aliados. Pero esto era solo el principio. A medida que avanzaba mayo, cada batalla de convoyes se convertía en una masacre de submarinos alemanes. Leyendo las órdenes de despliegue alemanas, los aliados desviaban los convoyes a través de huecos en las líneas de patrulla, mientras dirigían a los grupos de cazadores asesinos directamente a los puntos de reunión de las manadas de lobos. Aviones equipados con las nuevas luces Lake sorprendían a los U-Boote cargando baterías en la superficie por la noche. Buques equipados con morteros antisubmarinos Hedgehog lograron tasas de éxito que asombraron a sus propios comandantes. El convoy HX-237, que cruzó a mediados de mayo, destruyó 3 U-Bootes sin perder un solo buque mercante. El convoy SC-130 hundió 5 submarinos sin sufrir pérdidas. El nuevo portaaviones de escolta USS Vogue, operando con inteligencia perfecta de Ultra, hundió 6 U-Boote en otras tantas semanas. Los submarinos alemanes estaban siendo destruidos más rápido de lo que podían ser reemplazados, y comandantes experimentados que habían sobrevivido años de guerra morían en aguas que una vez habían dominado. Las estadísticas eran catastróficas. En mayo de 1943, Alemania perdió 41 U-Boote, casi el 25% de su flota operativa. 7 fueron destruidos por aviones en el Golfo de Vizcaya, intentando salir o regresar a la base. 6 fueron sorprendidos repostando de submarinos nodriza en coordenadas reveladas por Ultra. 12 fueron hundidos por escoltas de convoyes que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. La víctima más joven fue el U-209 en su primera patrulla, destruido con sus 50 tripulantes el 7 de mayo. El más experimentado fue el U-192, cuyo comandante había sobrevivido a 12 patrullas anteriores, enviado al fondo el 6 de mayo. 24 de mayo, Dönitz emitió la orden que marcó el fin efectivo de la batalla del Atlántico. Todos los U-Boote debían retirarse de las rutas de convoyes del Atlántico Norte y reagruparse en aguas al suroeste de las Azores. En su diario de guerra escribió: «Hemos perdido la batalla del Atlántico». Atribuyó la derrota al radar y a los aviones aliados, sin sospechar nunca que sus propias comunicaciones habían orquestado la destrucción de su flota. Uno de los aspectos más notables del secreto Ultra fue lo cerca que estuvieron los alemanes de descubrir la verdad, solo para ser desviados deliberadamente por la inteligencia aliada. El más sofisticado de estos engaños involucró a la Red Lucy, una red de espionaje soviética que operaba desde Suiza y que parecía tener un acceso extraordinario a los secretos militares alemanes. Rudolf Rössler, con el nombre en clave de Lucy, era un editor refugiado alemán que vivía en Lucerna y que dirigía una red de inteligencia supuestamente independiente. A partir de 1942, Lucy proporcionó a la inteligencia soviética información notablemente precisa sobre las operaciones militares alemanas, particularmente en el frente oriental.
Sus informes incluían detallados órdenes de batalla de la Wehrmacht, planes ofensivos e incluso textos literales de las directivas operativas de Hitler, información tan precisa y oportuna que tanto la inteligencia alemana como la soviética sospecharon que provenía de las más altas esferas de la Wehrmacht. La contrainteligencia alemana lanzó múltiples investigaciones sobre la Red Lucy, convencida de que tenían un traidor importante en su alto mando. El Abwehr y la Gestapo investigaron a docenas de oficiales de alto rango, incluidos miembros del Estado Mayor de Operaciones de la Wehrmacht con acceso al tráfico de Enigma. Lo que nunca descubrieron fue que la información de Lucy no provenía de traidores, sino de Bletchley Park, blanqueada a través de la inteligencia suiza para disfrazar su verdadero origen. Los británicos se enfrentaban a un problema delicado. Las fuerzas soviéticas necesitaban desesperadamente la inteligencia ultra para contrarrestar las ofensivas alemanas, pero Stalin desconfiaba profundamente de los motivos británicos y era poco probable que confiara en la inteligencia de sus aliados capitalistas. Además, compartir directamente ultra con los soviéticos conllevaba el riesgo de exposición a través de sus métodos de comunicación menos seguros y de posibles agentes alemanes dentro de la inteligencia soviética. La solución fue elegante. La inteligencia ultra se pasaba selectivamente a la inteligencia suiza, que se la proporcionaba a Rössler con la historia de tapadera de que provenía de oficiales antinazis dentro de la Wehrmacht. Rössler luego la transmitía a la inteligencia soviética a través de su contacto, Alexander Radó. Los soviéticos, creyendo que tenían su propia fuente independiente de los aliados occidentales, actuaron sobre la inteligencia con confianza. Los alemanes, descubriendo la precisión de los informes de Lucy a través de sus propios agentes, lanzaron investigaciones que apuntaban a todas partes, excepto a Bletchley Park. A lo largo de 1943 y 1944, la evidencia del conocimiento previo de los aliados se acumuló a niveles que deberían haber sido innegables. Sin embargo, los investigadores alemanes, atrapados por su suposición fundamental de la seguridad de Enigma, encontraron consistentemente explicaciones alternativas. La destrucción sistemática de los submarinos de suministro de los U-Boote proporcionó la evidencia más obvia. Estos submarinos vacas lecheras operaban en puntos secretos de reabastecimiento en áreas remotas del Atlántico. Sus posiciones solo eran conocidas por el mando de los U-Boote y los submarinos que tenían programado abastecer. Entre junio y agosto de 1943, 10 de los 14 submarinos de suministro fueron destruidos, la mayoría sorprendidos en sus coordenadas de reabastecimiento. El U-459 fue destruido el 24 de julio mientras reabastecía al U-117, que se hundió en una posición a 500 millas de la ruta de navegación más cercana. El U-489 fue capturado el 4 de agosto en coordenadas que habían sido transmitidas solo 48 horas antes. El capitán de navío Hermann Möhr, investigando estas pérdidas para la inteligencia naval, escribió en su informe: «La probabilidad de un descubrimiento casual de nuestras operaciones de suministro es matemáticamente insignificante. O el enemigo ha desarrollado capacidades de detección más allá de nuestro entendimiento actual, o tenemos una grave brecha de seguridad». Sin embargo, su investigación se centró por completo en posibles fuentes de inteligencia humana, miembros de la tripulación que podrían haber sido convertidos, marineros neutrales que podrían haber observado los patrones de salida, incluso la posibilidad de agentes aliados con transmisores de radio cerca de las bases francesas. La idea de que los británicos simplemente estaban leyendo los informes de posición alemanes nunca fue considerada seriamente. Evidencia aún más condenatoria provino de la precisión de las operaciones aliadas contra nuevas armas y tácticas alemanas. Cuando Alemania introdujo el torpedo acústico en septiembre de 1943, diseñado para dirigirse a las hélices de las escoltas de los convoyes, los aliados desplegaron inmediatamente contramedidas efectivas, dispositivos generadores de ruido remolcados detrás de las escoltas que engañaban a los torpedos. La explicación alemana: la inteligencia aliada debe haber capturado torpedos de muestra de U-Boote destruidos. Cuando los U-Boote comenzaron a usar las nuevas transmisiones de radio de ráfaga Courier en 1944, comprimiendo mensajes en menos de medio segundo para derrotar la radiogoniometría,
las fuerzas aliadas aún lograban localizar y atacar submarinos con una precisión alarmante. La conclusión alemana. Los aliados deben haber desarrollado equipos de radiogoniometría capaces de detectar incluso estas breves transmisiones. El agregado naval japonés en Berlín, el capitán Yokoi Tadao, proporcionó quizás la observación más reveladora. Después de analizar el patrón de las operaciones aliadas en 1944, informó a Tokio: la precisión de la inteligencia enemiga sugiere que están leyendo las comunicaciones alemanas. Esto parece imposible dadas las medidas de seguridad alemanas, pero ninguna otra explicación se ajusta a la evidencia. Su informe, interceptado y decodificado por criptoanalistas estadounidenses que habían roto los códigos diplomáticos japoneses, causó una breve preocupación en Bletchley Park. Afortunadamente, la inteligencia naval alemana desestimó las preocupaciones japonesas como excusas para salvar las apariencias por sus propios fallos de inteligencia en el Pacífico. El almirante Karl Dönitz representó quizás la figura más trágica en la historia de la ceguera criptográfica alemana. Ampliamente considerado como un táctico brillante y un líder inspirador, su propia competencia se convirtió en una barrera para reconocer la verdad. Su sistema de mando centralizado, que consideraba su mayor innovación, se había convertido en el instrumento de la destrucción de su flota. Dönitz había revolucionado la guerra submarina a través de su Befehlstaktik, el control táctico centralizado desde su cuartel general. Usando potentes transmisores de radio, dirigía personalmente las operaciones de las manadas de lobos desde salas de situación en Lorient, París y finalmente Berlín. Cada comandante de U-Boot informaba de su posición, estado del combustible, inventario de torpedos e informes de contacto. Dönitz entonces orquestaba los ataques como un director de orquesta, guiando a los submarinos hacia los convoyes con una sincronización y posicionamiento precisos. Este sistema requería una comunicación por radio constante, exactamente lo que permitió a Bletchley Park rastrear cada U-Boot en el Atlántico. Dönitz transmitía más de 70 mensajes de radio diarios a su flota, cada uno descifrado por los criptoanalistas británicos. Sus detalladas órdenes revelaban no solo las posiciones actuales, sino también las intenciones futuras, los patrones de patrulla y las innovaciones tácticas. Sin embargo, la fe de Dönitz en su sistema nunca flaqueó. Cuando sus subordinados cuestionaron la sensatez de un tráfico de radio tan extenso, respondió con detalladas explicaciones técnicas. La Enigma era inquebrantable según los estándares computacionales. La disciplina de radio alemana era superior a la de cualquier marina de la historia. Los libros de códigos de señales cortas comprimían los mensajes para derrotar la radiogoniometría. Los cambios de frecuencia y las modificaciones de los indicativos de llamada impedían el análisis del tráfico. En su mente, la superioridad técnica alemana garantizaba la seguridad. Su diario de guerra revela a un comandante cada vez más frustrado por la inexplicable presciencia aliada, pero que nunca cuestionó sus suposiciones fundamentales. Entrada tras entrada describe convoyes, realizando acciones evasivas imposibles, escoltas apareciendo en posiciones improbables, aviones sorprendiendo a U-Boot en momentos inverosímiles. Sin embargo, sus conclusiones permanecieron consistentes. Los aliados tenían más aviones, mejor radar, recursos superiores. Ni una sola vez escribió la conclusión obvia: están leyendo nuestro correo. La inversión psicológica en su sistema de mando hacía imposible el reconocimiento. Admitir que Enigma estaba comprometida significaría reconocer que todo su enfoque de la guerra submarina, la misma innovación que lo había convertido en el sucesor elegido por Hitler, había sido fundamentalmente erróneo. Cada orden que había dado, cada innovación táctica que había desarrollado, cada submarino que había enviado a su muerte, había sido transparente para el enemigo. El peso de tal conocimiento habría sido aplastante. Incluso después de la guerra, antes de la revelación de Ultra, Dönitz mantuvo una confianza absoluta en sus decisiones de guerra. Sus memorias, publicadas en 1958, atribuyeron las pérdidas de los U-Boot a la superioridad material y al avance tecnológico de los aliados.
Calculó que Alemania habría necesitado 300 submarinos operativos simultáneamente para cortar las líneas de suministro de Gran Bretaña, sin darse cuenta de que incluso 3.000 habrían fracasado si los aliados hubieran seguido leyendo cada uno de sus mandatos. 9 de mayo de 1946, Tribunal Militar Internacional, Nuremberg. El almirante Karl Dönitz estaba en el banquillo de los acusados, defendiendo su conducción de la guerra submarina ante los fiscales aliados. Su testimonio ese día revelaría, sin saberlo, la profundidad de la ignorancia alemana sobre Ultra, mientras que simultáneamente demostraría lo cerca que había estado de la verdad. La superioridad del enemigo en la localización de nuestros submarinos era abrumadora, testificó Dönitz. Para 1943, nuestras pérdidas habían alcanzado niveles insostenibles. Me vi obligado a retirarme de las rutas de los convoyes. Cuando los fiscales lo presionaron sobre incidentes específicos, las explicaciones de Dönitz evitaron consistentemente la causa real. Con respecto a la destrucción de submarinos de suministro en coordenadas remotas, declaró: sospechamos que el enemigo había desarrollado nuevos equipos de detección de largo alcance, posiblemente utilizando infrarrojos u otras emanaciones que no podíamos detectar. También investigamos la posibilidad de traidores, pero no encontramos evidencia. Cuando se le preguntó sobre los convoyes que parecían evitar a las manadas de lobos con una precisión sobrenatural, Dönitz respondió: el reconocimiento aéreo del enemigo había alcanzado niveles de saturación. Podían mantener una vigilancia casi continua de vastas áreas oceánicas. Combinado con sus capacidades de radar, podían rastrear nuestros movimientos y enrutar los convoyes en consecuencia. La Fiscalía, plenamente consciente de Ultra, pero obligada por un secreto que duraría otros 28 años, presionó a Dönitz sobre fallos de inteligencia específicos sin revelar su fuente. Preguntaron sobre la intercepción del U-459 en coordenadas precisas de reabastecimiento, la destrucción de manadas de lobos en puntos de reunión, el fracaso de cada innovación táctica importante a las pocas semanas de su implementación. Para cada pregunta, Dönitz tenía una explicación técnica: radiogoniometría de alta frecuencia, radar centimétrico, sistemas de radio de conversación entre barcos, TBS, que permitían la coordinación instantánea de los grupos de escolta, radar aire-superficie, equipos de detección de anomalías magnéticas, sonoboyas. Cada explicación era parcialmente correcta. Estas tecnologías existían y se empleaban, pero ninguna abordaba la ventaja de inteligencia fundamental que hacía su aplicación tan devastadora. El intercambio más revelador se produjo cuando el fiscal Sir David Maxwell Fyfe interrogó a Dönitz sobre sus investigaciones de brechas de seguridad. Almirante, ¿sospechó en algún momento que sus comunicaciones estaban comprometidas? Investigué esta posibilidad varias veces. Nuestros expertos en criptografía me aseguraron que Enigma era matemáticamente segura. Romperla requeriría recursos más allá de la capacidad de cualquier nación. Sin embargo, sus pérdidas continuaron aumentando. Sí, pero esto se debió a la superioridad tecnológica del enemigo, no a un fallo de inteligencia. Tenían un radar que podía detectar un periscopio a 20 millas, aviones que podían aparecer sin previo aviso, sistemas de armas que no podíamos contrarrestar. Nunca sospechó que podrían estar leyendo su tráfico de radio. Nuestras comunicaciones estaban protegidas por el sistema de encriptación más sofisticado que existía. La posibilidad que usted sugiere fue examinada y rechazada de manera concluyente por nuestras mentes matemáticas más brillantes. Lo que hace que este testimonio sea particularmente conmovedor en retrospectiva es la evidente inteligencia y capacidad analítica de Dönitz. Su cociente intelectual había sido medido en 138, bien dentro del rango de superdotado. Había identificado correctamente muchas de las capacidades e innovaciones aliadas. Había hecho las preguntas correctas y exigido investigaciones exhaustivas. Sin embargo, la barrera mental creada por la fe en la seguridad de Enigma resultó impermeable. Quizás la evidencia más condenatoria de la ceguera institucional alemana llegó el 10 de agosto de 1943, cuando la inteligencia suiza, neutral y generalmente fiable, proporcionó una advertencia explícita que debería haber desencadenado una acción inmediata. Servicio de Inteligencia suizo,
a través de fuentes que permanecen clasificadas hasta el día de hoy, se había enterado del éxito criptoanalítico aliado contra los códigos navales alemanes. Su informe, entregado a través de canales diplomáticos al almirante Canaris del Abwehr, fue crudo en sus implicaciones. En los últimos meses, los cifrados navales de Alemania, que se utilizan para dar órdenes operativas a los U-Boote, han sido descifrados con éxito. Todas las órdenes están siendo leídas actualmente. La respuesta alemana reveló la profundidad de su inversión psicológica en la seguridad de Enigma. Dönitz, informado del informe suizo, escribió en su diario de guerra el 13 de agosto. Un informe de Suiza afirma que el enemigo está leyendo nuestro cifrado. Esto es increíble. Ordenó otra revisión de seguridad, pero con conclusiones predeterminadas. La investigación, dirigida por el capitán de corbeta Meckel, desestimó la inteligencia suiza como desinformación aliada diseñada para socavar la confianza alemana en sus comunicaciones. El razonamiento del comité de investigación fue revelador. Si los aliados podían leer las comunicaciones navales alemanas, ¿por qué no habían logrado victorias aún más devastadoras? ¿Por qué algunos convoyes todavía tropezaban con las manadas de lobos? ¿Por qué los U-Boote a veces lograban evadir a los grupos de cazadores asesinos? Estas preguntas tenían respuestas sencillas. Los aliados permitían deliberadamente algunas pérdidas para preservar su secreto. Pero los investigadores alemanes no podían imaginar tal contención estratégica. La contrainteligencia alemana también investigó la fuente de la información suiza. Concluyeron que debía provenir de agentes aliados que intentaban crear paranoia dentro del mando naval alemán. La posibilidad de que la inteligencia suiza simplemente hubiera observado lo obvio, que las operaciones aliadas mostraban una clara evidencia de conocimiento previo, nunca fue considerada seriamente. El fracaso alemán en concebir la operación de Bletchley Park se debió en parte a su incapacidad para imaginar las innovaciones tecnológicas y organizativas que hicieron posible el descifrado de códigos a escala industrial. Los criptoanalistas alemanes trabajaban con papel, lápices y calculadoras mecánicas. La idea de la computación electrónica, de máquinas que podían probar miles de configuraciones de Enigma por hora, existía solo en el ámbito de la ciencia ficción. Para 1944, Bletchley Park se había convertido en el primer centro de computación a escala industrial del mundo. Las máquinas Colossus, diseñadas por Tommy Flowers y un secreto absoluto incluso dentro de Bletchley Park, podían procesar 5.000 caracteres por segundo, una velocidad que los matemáticos alemanes no habrían creído posible. Las máquinas Bombe, desarrolladas a partir de diseños polacos por Alan Turing y Gordon Welchman, podían probar más de 17.000 posiciones de Enigma en 20 minutos, un trabajo que llevaría meses a los criptoanalistas humanos. La estructura organizativa estaba igualmente más allá de la imaginación alemana. Bletchley Park empleaba a más de 9.000 personas para 1945, incluyendo un 80% de mujeres que operaban las máquinas, transcribían las intercepciones y gestionaban los vastos sistemas de archivo que rastreaban millones de mensajes descifrados. 3 turnos operaban 24 horas al día, procesando más de 3.000 mensajes interceptados diariamente en su capacidad máxima. Los mensajes se priorizaban por importancia operativa, recibiendo las comunicaciones de los U-Boote la más alta prioridad para la inteligencia naval. El enfoque sistemático del criptoanálisis habría asombrado a los expertos alemanes. Cada mensaje de Enigma descifrado se archivaba y se cruzaba. Se catalogaban los patrones de comportamiento de los operadores. Operadores perezosos que usaban los nombres de sus novias como claves de mensaje, informes meteorológicos predecibles que proporcionaban cribas, frases militares estándar que aparecían en las comunicaciones de rutina. Los británicos habían industrializado un proceso que los alemanes todavía consideraban un arte. Los criptoanalistas alemanes expresaron más tarde su asombro por los recursos dedicados a romper Enigma. El doctor Erich Hüttenheim, cuando fue interrogado por TICOM en 1945 y se le informó de la escala de Bletchley Park, supuestamente dijo: «No me extraña que lo rompieran. Trataron el criptoanálisis como la construcción de bombarderos, producción en masa. Nosotros lo tratamos como escribir poesía, genio individual». Un momento crítico de descubrimiento cercano llegó el 30 de noviembre de 1943,
cuando un bombardero Lancaster británico fue derribado cerca de Berlín. Entre los restos, los investigadores alemanes encontraron algo que debería haber activado una alarma inmediata, un documento parcialmente quemado que contenía lo que parecían ser referencias de la cuadrícula naval alemana y posiciones de U-Boote con fecha de solo 48 horas antes. El Hauptmann Wilhelm Domes de la inteligencia de la Luftwaffe fue asignado a investigar. El documento era fragmentario, pero mostraba claramente las posiciones de 3 U-Boote, U-391, U-238 y U-648 en coordenadas que coincidían con sus ubicaciones reales el 28 de noviembre. Esta inteligencia era demasiado precisa y reciente para haber provenido de reconocimiento aéreo o informes de agentes. La investigación de Domes fue exhaustiva, pero, en última instancia, mal dirigida. Concluyó que los británicos debían tener una extensa red de agentes en los puertos franceses, informando de las salidas y regresos de los U-Boote. Combinado con triangulaciones de radiogoniometría de las transmisiones de radio alemanas, esto podría teóricamente permitir estimaciones aproximadas de la posición. La posibilidad de que los británicos estuvieran leyendo los informes de posición reales de los alemanes se mencionó en su informe, pero se desestimó con una sola frase: el compromiso criptográfico ha sido descartado por los expertos técnicos. Este susto causó un breve pánico en Bletchley Park cuando se enteraron, a través de interceptaciones ultra, de que los alemanes habían recuperado documentos de inteligencia. Se implementaron procedimientos de emergencia. Durante los siguientes 3 meses, la inteligencia ultra se distribuyó con historias de tapadera aún más elaboradas, y cualquier inteligencia que no pudiera atribuirse plausiblemente a otras fuentes fue retenida del uso operativo. Los desembarcos del día D, el 6 de junio de 1944, representaron el mayor triunfo de Ultra y el fracaso más completo de la inteligencia alemana. A pesar de la mayor invasión anfibia de la historia, que involucró a más de 6.000 buques y 150.000 soldados en la primera oleada, las fuerzas alemanas fueron sorprendidas por completo. La preservación de la sorpresa táctica, cuando la sorpresa estratégica era imposible, demostró la totalidad del dominio de la inteligencia aliada. A través de Ultra, los aliados sabían exactamente lo que creían los comandantes alemanes. Cada evaluación del mariscal de campo Gerd von Rundstedt, cada preparación defensiva ordenada por Rommel, cada estimación de inteligencia presentada a Hitler era leída en Bletchley Park, a menudo antes de que los destinatarios alemanes decodificaran sus propias copias. Esto permitió a los aliados diseñar operaciones de engaño con precisión quirúrgica. La Operación Fortaleza, el plan de engaño que convenció a los alemanes de que la invasión principal se produciría en el paso de Calais, tuvo éxito porque los aliados podían monitorear las reacciones alemanas en tiempo real a través de Ultra. Cuando la inteligencia alemana informaba de fuertes fuerzas aliadas concentrándose frente a Calais, en realidad tanques inflables y tráfico de radio ficticio, los aliados podían leer las evaluaciones alemanas y ajustar su engaño en consecuencia. Cuando los alemanes expresaban dudas, se proporcionaba nueva evidencia para reforzar el engaño. Incluso después de que comenzara el día D, las interceptaciones ultra de las comunicaciones alemanas revelaron que todavía creían que Normandía era una distracción. La negativa de Hitler a liberar las reservas Panzer de Calais durante 7 semanas cruciales se debió en parte a evaluaciones de inteligencia que los aliados estaban leyendo y reforzando a través de continuas operaciones de engaño. Los comandantes alemanes no solo fueron sorprendidos, estaban librando una batalla orquestada por enemigos que leían cada uno de sus pensamientos. El almirante Theodor Kranke, al mando del Grupo Naval Oeste, escribiría más tarde sobre el fracaso de inteligencia de la invasión. No sabíamos nada, nuestro reconocimiento estaba ciego, nuestra inteligencia era sorda, el enemigo apareció de la nada con una fuerza abrumadora. Nunca sospechó que, en lugar de no saber nada, el problema era que los aliados lo sabían todo. Para finales de 1944, las anomalías acumuladas deberían haber destrozado la fe alemana en la seguridad de sus comunicaciones. Los U-Boote, equipados con la nueva tecnología de snorkel, que les permitía permanecer sumergidos durante patrullas enteras, seguían siendo capturados con una frecuencia alarmante. Los nuevos torpedos acústicos eran contrarrestados antes de que lograran un éxito significativo.
Las innovaciones tácticas eran respondidas con adaptaciones aliadas inmediatas. Sin embargo, las investigaciones alemanas continuaron encontrando explicaciones alternativas. Cuando los submarinos con snorkel eran destruidos, los investigadores culpaban a la mejora del sonar aliado y a la detección de anomalías magnéticas. Cuando las nuevas tácticas de manada de lobos fracasaban, lo atribuían a la saturación aérea aliada de las áreas operativas. Cuando las operaciones de suministro eran interceptadas consistentemente, teorizaban sobre la detección de infrarrojos de los gases de escape de los diésel o los patrones de estela visibles desde gran altitud. El incidente más revelador ocurrió en marzo de 1945, cuando el U-866 fue destruido frente a la costa estadounidense pocos días después de zarpar de Noruega. El submarino había mantenido un silencio de radio completo, utilizando solo el snorkel y viajando por una ruta conocida únicamente por el mando de los U-Boote. Su destrucción en coordenadas precisas debería haber sido imposible sin inteligencia de comunicaciones. Sin embargo, la investigación alemana concluyó que los grupos de cazadores asesinos estadounidenses habían alcanzado tal densidad frente a su costa que la detección era inevitable. El capitán de navío Günther Hessler, yerno de Dönitz y jefe de operaciones de los U-Boote, fue quien más se acercó a la verdad en abril de 1945. En una reunión de Estado Mayor, supuestamente dijo: «O los estadounidenses tienen una tecnología más allá de nuestra comprensión, o están leyendo nuestros pensamientos». La respuesta del almirante Eberhard Gott, jefe de Estado Mayor de Dönitz, fue rápida y despectiva. «El pensamiento derrotista no será tolerado. Nuestras comunicaciones permanecen seguras». Mayo de 1945. Mientras el Tercer Reich se derrumbaba, equipos de inteligencia aliados recorrían Alemania en la operación TICOM, Comité de Inteligencia de Objetivos, con la tarea de capturar personal y materiales criptográficos alemanes antes de que pudieran ser destruidos o cayeran en manos soviéticas. Lo que descubrieron fue una mezcla de sofisticada capacidad criptoanalítica y una asombrosa ceguera ante sus propias vulnerabilidades. El interrogatorio del Dr. Erich Huttenheim, jefe de criptoanalistas del OKW, proporcionó una visión notable del pensamiento alemán. Cuando se le dijo que los aliados habían estado leyendo el tráfico de Enigma desde 1940, la primera respuesta de Huttenheim fue de incredulidad. Imposible. La complejidad matemática es insuperable. Cuando se le mostraron mensajes decodificados reales, su conmoción fue total. Pero esto requeriría miles de personas y recursos más allá de la imaginación. Cuando los interrogadores explicaron la escala de la operación de Bletchley Park, la respuesta de Huttenheim reveló la brecha conceptual que había protegido a Ultra. Calculamos que romper Enigma requeriría más recursos de los que cualquier nación dedicaría racionalmente al criptoanálisis. Nunca imaginamos que lo tratarían como una prioridad militar equivalente a construir aviones o entrenar divisiones. Wilhelm Tranow, el brillante criptoanalista del B-Dienst que había roto los códigos de los convoyes británicos, quedó igualmente atónito durante su interrogatorio en TICOM. Admitió: «Sabíamos que algo andaba mal. Demasiadas coincidencias, demasiados descubrimientos afortunados. Pero cada vez que sugería un compromiso criptográfico, me decían que estaba siendo paranoico. Romper Enigma era una imposibilidad matemática». El interrogatorio de personal de menor nivel reveló sospechas generalizadas que habían sido sistemáticamente reprimidas. Los operadores de radio informaron que habían notado patrones que sugerían un conocimiento previo de los aliados. Los comandantes de los U-Boote habían cuestionado cómo los convoyes siempre parecían zigzaguear en el momento perfecto. Los analistas de inteligencia habían documentado imposibilidades estadísticas en las tasas de éxito de los aliados. Pero en todos los niveles, estas preocupaciones habían sido desestimadas con la misma respuesta: Enigma no puede ser rota. Quizás lo más revelador fue el interrogatorio del capitán de corbeta Heinz Bonatz, ex jefe del B-Dienst. Cuando se le habló de Ultra, se sentó en silencio durante varios minutos antes de decir: «Entonces, nunca tuvimos una oportunidad. Desde el momento en que rompieron Enigma, la guerra estaba perdida. Todo lo demás, las batallas, las tácticas, los sacrificios, fue solo un retraso».
El secreto ultra permaneció protegido por la Ley de Secretos Oficiales hasta 1974, creando una de las operaciones de seguridad más exitosas en la historia de la inteligencia. Más de 10.000 personas que habían trabajado en Bletchley Park mantuvieron un silencio absoluto durante casi 3 décadas. Regresaron a la vida civil sin poder explicar las lagunas en su historial laboral, con la prohibición de discutir su servicio durante la guerra incluso con sus cónyuges, y obligados a escuchar relatos históricos incorrectos de la guerra sin poder corregirlos. La preservación del secreto sirvió a múltiples propósitos. Durante el período de posguerra inmediato, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses utilizaban máquinas Enigma capturadas para establecer comunicaciones seguras con naciones en desarrollo que creían estar recibiendo tecnología de encriptación de última generación. Más importante aún, las técnicas desarrolladas en Bletchley Park se estaban aplicando a las comunicaciones soviéticas durante la Guerra Fría, y revelar estas capacidades habría comprometido las operaciones en curso. El costo humano de este silencio fue significativo. Brillantes criptoanalistas regresaron a puestos académicos sin reconocimiento por su trabajo pionero en ciencias de la computación y matemáticas. Las mujeres que habían operado las máquinas Bombe y Colossus, realizando un trabajo que sentó las bases de la era de la computación, no pudieron reclamar su lugar en la historia tecnológica. Los veteranos que habían servido en Bletchley Park se enfrentaron al escepticismo sobre su servicio de guerra, incapaces de proporcionar detalles sobre sus contribuciones. Gordon Welchman, quien había desarrollado la modificación del tablero diagonal que hizo que las máquinas Bombe fueran verdaderamente efectivas, emigró a los Estados Unidos y trabajó en investigación clasificada. Cuando finalmente publicó sus memorias, La historia de la cabaña 6, en 1982, se enfrentó a amenazas de enjuiciamiento bajo la Ley de Secretos Oficiales, a pesar de la desclasificación general de Ultra. Murió en 1985, finalmente capaz de reclamar el crédito por las innovaciones que habían ayudado a ganar la guerra, pero enfrentando la censura oficial por revelar detalles operativos. La presa finalmente se rompió en 1974 cuando el capitán de grupo F. W. Winterbotham publicó El secreto ultra. Winterbotham, quien había supervisado las unidades de enlace especial que distribuían la inteligencia ultra, había luchado durante años para contar la historia. Sus motivaciones eran complejas: vindicación personal, precisión histórica y la preocupación de que se estuvieran perdiendo lecciones cruciales sobre inteligencia y guerra. La publicación del libro causó una conmoción en la comunidad histórica y entre los líderes militares alemanes supervivientes. Los historiadores de repente tuvieron que revisar toda su comprensión de la Segunda Guerra Mundial. Batallas que se habían atribuido a una brillantez estratégica o a un reconocimiento afortunado se revelaron como operaciones de inteligencia. Comandantes aliados que parecían clarividentes demostraron haber estado leyendo el correo de su enemigo. Para los veteranos alemanes, la revelación fue devastadora. El general Adolf Galland, excomandante de la fuerza de cazas de la Luftwaffe, supuestamente dijo: «Durante 30 años me he preguntado cómo los aliados siempre parecían saber dónde estaríamos. Ahora sé que estaban leyendo nuestras órdenes antes que nosotros». La reacción del almirante Dönitz fue particularmente compleja. En su respuesta escrita apresuradamente al editor de Winterbotham, afirmó haber sospechado siempre del compromiso de las comunicaciones. Esta afirmación contradecía su propio diario de guerra, sus memorias de posguerra y el testimonio de subordinados que confirmaron su fe absoluta en Enigma durante toda la guerra. La necesidad psicológica de reclamar retroactivamente la sospecha reveló la profundidad de la herida al orgullo profesional. El enfrentamiento más dramático con la verdad llegó en una conferencia de historia de la inteligencia en 1978 en Alemania, donde antiguos adversarios se encontraron públicamente por primera vez. La conferencia, organizada por el Instituto Marino Alemán, reunió a criptoanalistas británicos de Bletchley Park y a oficiales de inteligencia alemanes que habían operado los sistemas Enigma. La sesión principal contó con Harry Hinsley, exanalista de Bletchley Park e historiador oficial de la inteligencia británica, frente a Wilhelm Tranow y otros veteranos del B-Dienst.
La presentación de Hinsley destruyó metódicamente cada suposición alemana sobre su seguridad en tiempos de guerra. Mostró mensajes decodificados, explicó técnicas criptoanalíticas y reveló la escala de las operaciones de descifrado de los aliados. La respuesta alemana fue una mezcla de admiración profesional y devastación personal. Tranow, manteniendo la compostura, hizo preguntas técnicas sobre los métodos británicos, claramente impresionado por la elegancia matemática de los ataques. Pero cuando la discusión se centró en las consecuencias operativas, las emociones estallaron. El intercambio más acalorado se produjo cuando Otto Kretschmer, el comandante de U-Boot más exitoso de Alemania, se enfrentó a exoficiales del Estado Mayor de Donitz que todavía defendían sus decisiones de guerra. Cuando presentaron la teoría de la apisonadora, que la estrategia alemana estaba diseñada para forzar a los aliados a comprometer el máximo de recursos independientemente de la inteligencia, Kretschmer explotó. «¡Apisonadora! Estábamos enviando hombres a la muerte en operaciones que el enemigo conocía de antemano. Cada orden de patrulla, cada innovación táctica, cada intento desesperado de cambiar las tornas, lo sabían todo, y ustedes todavía defienden esto como estrategia». El enfrentamiento casi se vuelve físico antes de que los organizadores de la conferencia intervinieran, pero el estallido de Kretschmer expresó lo que sentían muchos veteranos alemanes. Habían sido traicionados, no por enemigos, sino por la negativa de su propio liderazgo a considerar la posibilidad de un compromiso criptográfico. En los años posteriores a la revelación de Ultra, los criptógrafos alemanes realizaron extensos análisis post-mortem sobre el fracaso de Enigma. Lo que descubrieron fue a la vez tranquilizador e inquietante. El sistema en sí seguía siendo matemáticamente sólido, pero la implementación humana había creado vulnerabilidades fatales. El avance polaco en 1932 había explotado una debilidad de procedimiento. Los alemanes transmitían el indicador de la clave del mensaje 2 veces al principio de cada mensaje. Esta redundancia, destinada a garantizar una recepción precisa, proporcionó la relación matemática que permitió a Marian Rejewski reconstruir el cableado interno de los rotores de Enigma utilizando la teoría de grupos de permutaciones. Para cuando los alemanes eliminaron esta práctica en 1940, los polacos ya habían compartido su conocimiento con los británicos. El éxito británico se basó en los cimientos polacos, pero requirió una innovación tecnológica masiva. Las máquinas Bombe, diseñadas por Turing y Welchman, explotaron el hecho de que ninguna letra podía codificarse a sí misma, una característica fundamental del diseño de Enigma. Al probar las posibles posiciones de los rotores contra texto plano conocido o adivinado, las cribas, las bombes podían eliminar las configuraciones imposibles a velocidades electrónicas. Los procedimientos de seguridad alemanes, aunque elaborados, en realidad ayudaron al criptoanálisis británico. La prohibición de repetir las posiciones de los rotores en días consecutivos significaba que los criptoanalistas británicos podían eliminar las configuraciones del día anterior de la consideración. Los estrictos requisitos de formato para los mensajes militares proporcionaban cribas predecibles. Los informes meteorológicos siempre comenzaban con las mismas frases. Las solicitudes de suministro seguían formatos estándar y los informes de situación diarios contenían elementos repetitivos. Lo más condenatorio fue que la confianza alemana en Enigma condujo a una pobre seguridad operativa. Se transmitían mensajes que contenían información que aparecía en otras comunicaciones menos seguras. Cuando el B-Dienst rompía los códigos de los convoyes británicos, el cuartel general de los U-Boot alemanes transmitía las posiciones de los convoyes británicos a través de Enigma, proporcionando cribas perfectas para los criptoanalistas británicos que conocían las ubicaciones de sus propios convoyes. Los historiadores militares han pasado décadas analizando el impacto de Ultra en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. La evaluación oficial de Sir Harry Hinsley de que Ultra acortó la guerra en al menos 2 años y posiblemente 4 se ha convertido en la opinión de consenso. Pero las implicaciones van mucho más allá de los cálculos temporales. Ultra cambió fundamentalmente la naturaleza de la guerra. Por primera vez en la historia, un bando podía leer consistentemente las comunicaciones más secretas de su oponente casi en tiempo real. Esto no era una ventaja táctica, era una omnisciencia estratégica.
Cada ofensiva alemana, desde 1941 en adelante, se enfrentó a oponentes que conocían sus planes, su fuerza y, a menudo, sus objetivos específicos con días o semanas de antelación. La batalla del Atlántico proporciona la medida más clara del impacto de Ultra. Los historiadores calculan que la inteligencia Ultra salvó entre 300 y 500 buques mercantes, aproximadamente de 1,5 a 2 millones de toneladas de envío. Sin estas pérdidas, Gran Bretaña se habría enfrentado a la inanición a mediados de 1941. La capacidad de desviar los convoyes alrededor de las manadas de lobos significó la diferencia entre la supervivencia británica y la victoria alemana. En el norte de África, la inteligencia Ultra permitió a Montgomery librar la batalla de Alam el Jalfa con un conocimiento perfecto de los planes de Rommel. Posicionó sus fuerzas exactamente donde Rommel tenía la intención de atacar, creando campos de exterminio que destruyeron los blindados alemanes antes de que pudieran maniobrar. En el Alamein, Montgomery conocía los suministros de combustible alemanes, la fuerza de los tanques y las posiciones defensivas a nivel de vehículo individual. La invasión de Normandía tuvo éxito en parte porque Ultra reveló exactamente lo que creían los comandantes alemanes. Cada evaluación de la inteligencia alemana que concluía que la invasión se produciría en Calais fue leída por los planificadores aliados, que ajustaron sus operaciones de engaño en consecuencia. Las órdenes de refuerzo alemanas se conocían antes de que los comandantes locales las recibieran, lo que permitía a las fuerzas aliadas interceptar antes de que las unidades alemanas pudieran llegar al frente. El aspecto más trágico de la ignorancia alemana sobre Ultra fue el costo humano. Cientos de miles de militares alemanes murieron en operaciones condenadas desde su concepción, porque sus órdenes habían sido decodificadas antes de que ellos las recibieran. Las tripulaciones de los U-Boote sufrieron las pérdidas proporcionales más altas de cualquier servicio alemán. 75% de bajas entre los 40.000 hombres que sirvieron. Navegaron hacia batallas donde las fuerzas aliadas conocían sus posiciones exactas, sus estados de combustible, sus cargas de torpedos y sus objetivos previstos. Lucharon con una valentía increíble contra probabilidades imposibles, sin saber nunca que las probabilidades eran imposibles porque sus enemigos podían leer su correo. Los pilotos de la Luftwaffe volaron hacia emboscadas preparadas con días de antelación. Los aviones de transporte que llevaban suministros desesperadamente necesarios a las fuerzas cercadas fueron interceptados con tal regularidad que las tripulaciones se autodenominaban ataúdes voladores. Las unidades de caza encontraban que los bombarderos aliados evitaban consistentemente sus áreas de patrulla mientras atacaban objetivos indefensos, no por un reconocimiento afortunado, sino por órdenes de despliegue decodificadas. Los soldados de la Wehrmacht libraron batallas donde sus oponentes conocían su fuerza, sus objetivos y, a menudo, su hora exacta de ataque. La destrucción de divisiones enteras en Túnez, el colapso de líneas defensivas cuidadosamente preparadas en Italia, el fracaso de cada contraofensiva importante desde Kursk hasta las Ardenas, todo fue influenciado por el conocimiento previo de los aliados a través de Ultra. Para los profesionales militares alemanes que se enteraron de Ultra en 1974, el impacto psicológico fue profundo. Toda su comprensión de la guerra requería una revisión. Derrotas atribuidas a la inferioridad material o a errores tácticos se revelaron como fallos de inteligencia. Héroes que habían muerto realizando ataques desesperados habían estado navegando o volando hacia trampas preparadas por enemigos que leían sus órdenes. El general Heinz Guderian, el pionero de la guerra relámpago, escribió en una carta privada descubierta después de su muerte: enterarse de Ultra fue como descubrir que toda tu vida fue una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto tú. Cada decisión que tomé, cada orden que di, cada plan que desarrollé, el enemigo lo sabía todo. No éramos generales al mando de ejércitos, éramos actores actuando para una audiencia que conocía cada una de nuestras líneas. Para el almirante Dönitz, que vivió hasta 1980, la revelación tiñó sus últimos años. Sus allegados informaron que se volvió cada vez más retraído, pasando horas recalculando viejas batallas con el nuevo conocimiento de que sus comunicaciones habían sido comprometidas. Su manuscrito final, nunca publicado, supuestamente contenía extensas revisiones a su comprensión de la guerra de los U-Boote,
reconociendo que ninguna cantidad de submarinos o innovación táctica podría haber tenido éxito contra un enemigo que leía cada orden. El impacto psicológico se extendió más allá de los líderes militares a los veteranos comunes. Los supervivientes de los U-Boote formaron grupos de apoyo para procesar el conocimiento de que su servicio había estado condenado por la inteligencia de comunicaciones en lugar de por un fracaso militar. Los pilotos de la Luftwaffe revisaron su comprensión de por qué habían sido consistentemente superados en número en puntos de intercepción cruciales. Los veteranos de la Wehrmacht se dieron cuenta de que sus sacrificios habían sido magnificados por fallos de inteligencia en los niveles más altos. El fracaso alemán en detectar el compromiso de Enigma ofrece lecciones profundas sobre la ceguera institucional y los peligros de la certeza absoluta. El aparato de investigación de la Wehrmacht era sofisticado, exhaustivo y estaba compuesto por profesionales inteligentes y dedicados. Sin embargo, fracasaron por completo porque no pudieron cuestionar las suposiciones fundamentales. Cada investigación comenzaba con la premisa de que Enigma era segura. La evidencia se interpretaba a través de esta lente, forzando explicaciones alternativas para que encajaran en la conclusión predeterminada. Cuando múltiples buques de suministro fueron destruidos en coordenadas remotas, los investigadores buscaron espías, radar y reconocimiento en lugar de considerar el compromiso de las comunicaciones. Cuando los convoyes evadían consistentemente a las manadas de lobos, culpaban a la cobertura aérea aliada en lugar de cuestionar si las posiciones de patrulla se conocían de antemano. La compartimentación que protegía a Enigma también impidió un análisis de seguridad integral. Los criptógrafos aseguraban a los operadores que el sistema era inquebrantable mediante pruebas matemáticas. Los operadores aseguraban a los comandantes que los procedimientos se seguían correctamente. Los comandantes aseguraban al alto mando que se mantenía la seguridad. Nadie tenía la responsabilidad de cuestionar todo el sistema, y cualquiera que lo hiciera se enfrentaba a la presión institucional para conformarse. El orgullo técnico alemán se convirtió en una vulnerabilidad. La creencia de que la ingeniería y las matemáticas alemanas eran superiores a las capacidades aliadas creó puntos ciegos. Cuando la evidencia sugería lo contrario, convoyes evadiendo con una precisión imposible, buques de suministro capturados en coordenadas remotas, la respuesta fue buscar explicaciones aún más complejas en lugar de aceptar que los aliados pudieran tener capacidades criptoanalíticas superiores. A lo largo de la guerra, los alemanes recibieron advertencias que consistentemente desestimaron o malinterpretaron. Cada una representaba una oportunidad para descubrir la verdad que la ceguera institucional les impidió ver. En febrero de 1942, el agregado naval alemán en Tokio informó que la Marina estadounidense parecía tener conocimiento previo de las operaciones japonesas. Los alemanes desestimaron esto como una excusa japonesa por sus derrotas en el Pacífico, sin considerar nunca que si los estadounidenses estaban leyendo los códigos japoneses, también podrían estar leyendo los alemanes. Las advertencias de la inteligencia suiza en agosto de 1943 fueron explícitas. Los códigos navales alemanes estaban comprometidos. La respuesta alemana fue investigar la fuente de la información suiza en lugar de la sustancia de su advertencia. Concluyeron que los suizos habían sido alimentados con desinformación por la inteligencia aliada, sin considerar nunca que los observadores suizos neutrales simplemente habían notado el patrón obvio de conocimiento previo de los aliados. Incluso dentro de los servicios de inteligencia alemanes, las sospechas fueron sistemáticamente reprimidas. Cuando el teniente Friedrich Wegener del B-Dienst notó imposibilidades estadísticas en los patrones de enrutamiento de los convoyes, su informe fue enterrado con una nota de que el análisis matemático por sí solo no puede determinar las fuentes de inteligencia. Cuando los comandantes de los U-Boote informaron que los convoyes parecían anticipar sus posiciones, se les dijo que mantuvieran una mejor disciplina de radio en lugar de cuestionar si sus mensajes eran seguros. La mayor ironía de la historia de Enigma reside en el éxito del propio B-Dienst alemán. Mientras Alemania permanecía ciega al compromiso de Enigma, el B-Dienst descifró con éxito numerosos códigos aliados durante la guerra.
Leyeron los códigos de los convoyes británicos, el tráfico diplomático estadounidense y las comunicaciones militares soviéticas. Este éxito debería haberles enseñado que los códigos podían romperse, que la seguridad de las comunicaciones siempre era vulnerable, que el éxito criptoanalítico era posible con suficientes recursos y determinación. En cambio, su éxito reforzó su ceguera. Los criptoanalistas alemanes sabían lo difícil que era descifrar códigos, cuántos recursos requería, con qué frecuencia fallaba. Proyectaron sus propias limitaciones en los aliados, asumiendo que si Alemania luchaba por romper los códigos aliados a pesar de un esfuerzo masivo, los aliados debían enfrentar desafíos aún mayores al atacar el sistema Enigma superior. El éxito de Wilhelm Tranow al leer los códigos de los convoyes británicos lo convenció de que entendía los límites del criptoanálisis. Sabía que incluso con libros de códigos capturados, mantener un acceso continuo requería un esfuerzo constante y fallos frecuentes cuando los códigos cambiaban. No podía imaginar que los aliados habían industrializado el proceso, convirtiendo el criptoanálisis de arte en ciencia, de genio individual en producción en masa. Los éxitos tácticos del B-Dienst contribuyeron en última instancia al fracaso estratégico. Leer los códigos de los convoyes permitía un posicionamiento preciso de las manadas de lobos, pero estas posiciones luego se transmitían a través de Enigma a los U-Boote, proporcionando cribas perfectas para Bletchley Park. Las victorias de la inteligencia táctica alemana aceleraron su derrota de la inteligencia estratégica. Después de la revelación de Ultra, en 1974, los historiadores militares alemanes emprendieron reevaluaciones exhaustivas de las operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Los resultados fueron devastadores para las narrativas tradicionales de la competencia militar alemana y la superioridad material aliada. Las derrotas del Afrika Korps en el norte de África, previamente atribuidas a dificultades de suministro y superioridad numérica aliada, se revelaron como operaciones de inteligencia. Los suministros de Rommel fueron interceptados porque los aliados sabían exactamente cuándo y dónde llegarían los buques de suministro. Sus innovaciones tácticas fracasaron porque Montgomery conocía sus planes antes de que los comandantes de división alemanes los recibieran. La batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, fue reconsiderada a la luz de la inteligencia ultra. Las fuerzas soviéticas conocían el momento exacto, la fuerza y los objetivos de la ofensiva alemana con semanas de antelación. Lo que parecía una brillante preparación defensiva soviética se reveló como conocimiento previo a través de la inteligencia ultra, suministrada por los británicos y blanqueada a través de la red de espionaje Lucy en Suiza. El fracaso del muro del Atlántico para detener el día D fue reinterpretado sabiendo que cada preparación defensiva alemana era conocida por los planificadores aliados. Los obstáculos de Rommel, las posiciones de reserva de Rundstedt, las suposiciones estratégicas de Hitler, todo era transparente para un enemigo que leía sus comunicaciones más secretas. El muro del Atlántico no había fracasado por la superioridad material aliada, sino porque cada una de sus debilidades era conocida y explotada. Incluso las victorias alemanas requirieron una reevaluación. El éxito inicial de la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944 ocurrió en parte porque el mal tiempo impidió que la inteligencia ultra llegara a tiempo a los comandantes de avanzada. Cuando el tiempo mejoró y las comunicaciones se reanudaron, las fuerzas aliadas sabían exactamente hacia dónde se dirigían las puntas de lanza alemanas y podían posicionar las reservas en consecuencia. A medida que avanzaba la década de los 70, los oficiales de inteligencia alemanes de edad avanzada, que se enteraron de Ultra, proporcionaron un testimonio invaluable sobre su ceguera en tiempos de guerra. Sus relatos, recopilados por historiadores antes de que esta generación falleciera, ofrecen una visión única de la psicología del fracaso de la inteligencia. Heinz Bonatz, ex jefe del B-Dienst, admitió en una entrevista de 1979: «Éramos demasiado listos para nuestro propio bien. Sabíamos tanto sobre criptoanálisis que no podíamos imaginar que alguien supiera más. Vimos patrones que sugerían un compromiso, pero los justificamos con teorías cada vez más complejas. La simple verdad, están leyendo nuestros mensajes. Era demasiado terrible de contemplar». El doctor Erich Hüttenheim,
el principal criptoanalista de la Wehrmacht, reflexionó en 1976. Las matemáticas eran correctas. Enigma era inquebrantable dados los recursos computacionales que imaginábamos posibles. Nunca imaginamos que los británicos dedicarían miles de personas y millones de libras a la tarea. Pensamos como ingenieros, no como enemigos desesperados luchando por su supervivencia. Otto Kretschmer, el legendario as de los U-Boote, que sobrevivió a la guerra tras su captura en 1941, proporcionó quizás la reflexión más conmovedora. Navegamos hacia la muerte pensando que éramos guerreros. En realidad, fuimos víctimas de la ceguera de nuestros líderes. Cada patrulla estaba comprometida antes de comenzar. Cada innovación táctica era conocida por el enemigo antes de que la implementáramos. Luchamos con coraje contra las matemáticas, y las matemáticas ganaron. Los hijos y nietos de los veteranos alemanes de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron a su propio ajuste de cuentas con la revelación de Ultra. Muchos habían crecido con historias de sacrificio heroico contra probabilidades abrumadoras. Aprender que sus familiares habían sido sistemáticamente engañados por fallos en los más altos niveles de la inteligencia alemana creó respuestas emocionales complejas. Hans-Peter Dönitz, el nieto del almirante, escribió en sus memorias de 2003: «Mi abuelo fue a la tumba creyendo que había hecho todo lo posible para ganar la batalla del Atlántico. Aprender sobre Ultra obligó a nuestra familia a confrontar una narrativa diferente, una en la que su mayor innovación, el control centralizado por radio, se convirtió en el instrumento de la destrucción de su flota. No era un tonto, pero fue engañado por su propia certeza». Las asociaciones de veteranos lucharon por procesar las implicaciones. La Asociación de Veteranos de U-Boote, Verbanddeutscher U-Boot-Fahrer, celebró sesiones especiales en las décadas de 1970 y 80, donde los historiadores explicaron el papel de Ultra en la batalla del Atlántico. Muchos veteranos rechazaron inicialmente la información, incapaces de aceptar que sus sacrificios habían sido magnificados por fallos de inteligencia. Otros encontraron un extraño consuelo al saber que sus derrotas no se debieron a fallos personales, sino a un compromiso sistemático en los niveles más altos. La historia del compromiso de Enigma influyó en el desarrollo criptográfico alemán de la posguerra de manera profunda. La Bundeswehr, establecida en 1955, implementó protocolos de seguridad de comunicaciones diseñados específicamente para prevenir otra catástrofe de inteligencia al estilo de Enigma. Los criptógrafos alemanes abandonaron la suposición de la invulnerabilidad criptográfica, asumiendo en cambio que todas las comunicaciones podrían ser potencialmente comprometidas e implementando medidas defensivas en consecuencia. Se utilizaron múltiples sistemas de encriptación simultáneamente, con información crítica fragmentada a través de diferentes canales. El silencio de radio se convirtió en el procedimiento estándar, excepto cuando era absolutamente necesario, revirtiendo la dependencia de la Wehrmacht de la comunicación continua. El impacto psicológico en los servicios de inteligencia alemanes persistió durante décadas. El BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental, operaba con una seguridad de comunicaciones casi paranoica, a veces obstaculizando las operaciones por un exceso de cautela. El trauma de Enigma creó una cultura institucional que asumía el compromiso en lugar de la seguridad. Los historiadores militares profesionales pasaron las décadas posteriores a la revelación de Ultra reconsiderando por completo el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Batallas previamente analizadas en busca de lecciones tácticas requirieron una reinterpretación completa, sabiendo que un bando tenía una superioridad de inteligencia constante. La cacareada excelencia operativa del Estado Mayor alemán parecía menos impresionante cuando sus oponentes conocían los planes alemanes de antemano. Las primeras victorias de la Wehrmacht, de 1939 a 1941, logradas antes de una inteligencia ultra consistente, contrastaban marcadamente con las derrotas sistemáticas de 1942 a 1945, cuando Enigma fue completamente comprometida. Los comandantes alemanes individuales requirieron una reevaluación. La reputación de Rommel como el zorro del desierto sobrevivió parcialmente intacta. Su brillantez táctica permaneció incluso cuando estaba estratégicamente comprometido por Ultra.
pero otros, particularmente Dönitz, vieron su prestigio histórico disminuido. Sus innovadoras tácticas de manada de lobos y su mando centralizado, una vez considerados revolucionarios, se revelaron como vulnerabilidades fatales que aceleraron la derrota. Los comandantes aliados también requirieron una reevaluación. El enfoque metódico de Montgomery en El Alamein parecía menos cauteloso, sabiendo que tenía una inteligencia completa sobre las posiciones y la fuerza alemanas. La estrategia de frente amplio de Eisenhower parecía más razonable dada la inteligencia ultra sobre las reservas y las intenciones alemanas. Lo que parecía ser genio militar era a menudo ventaja de inteligencia. A pesar de un extenso análisis de posguerra, un misterio persiste. ¿Cómo la inteligencia alemana, generalmente competente y ocasionalmente brillante, fracasó tan completamente en detectar el compromiso de Enigma a pesar de la abrumadora evidencia? La respuesta no reside en un fracaso individual, sino en una ceguera sistémica creada por múltiples factores que se reforzaban mutuamente. La certeza computacional se convirtió en dogma. El orgullo técnico impidió la consideración de la superioridad aliada. El impulso institucional suprimió las dudas individuales. La compartimentación impidió un análisis integral. Las explicaciones alternativas, por improbables que fueran, parecían más plausibles que aceptar un compromiso total de las comunicaciones. Y lo más fundamental, el costo psicológico de aceptar el compromiso de Enigma habría sido insoportable. Significaba que cada plan operativo era conocido por el enemigo, que cada innovación táctica estaba comprometida antes de su implementación, que cada orden enviaba a miles de hombres a una muerte predecible. La mente humana se rebela contra un conocimiento tan terrible, encontrando cualquier explicación alternativa preferible a enfrentar un fracaso sistemático y completo. En 1979, 5 años después de la revelación de Ultra y un año antes de su muerte, el almirante Karl Dönitz concedió su última entrevista sobre el fallo de inteligencia que había destruido su flota de U-Boote. A los 88 años, el último Führer del Tercer Reich había pasado 5 años luchando con el conocimiento de que cada una de sus órdenes había sido transparente para sus enemigos. «Me pregunta si sospechaba», dijo, su voz aún con rastros de autoridad prusiana. «Por supuesto que sospechaba, todos sospechábamos algo, pero la sospecha y el conocimiento son cosas diferentes. Sospechar que el enemigo tiene ventajas es prudencia militar. Saber que cada uno de tus pensamientos le es revelado es una locura». Hizo una pausa mirando por la ventana de su apartamento de Aumühle el pacífico paisaje alemán, tan diferente del campo de batalla del Atlántico donde sus hombres habían muerto. ¿Podríamos haber ganado si lo hubiéramos sabido? No. Para cuando Enigma fue completamente rota en 1941, el resultado de la guerra estaba determinado. Pero podríamos haber perdido de manera diferente. Podríamos haber salvado vidas cambiando las tácticas, aceptando posiciones defensivas, reconociendo la realidad en lugar de luchar contra fantasmas. La mayor tragedia, continuó, no fue que perdiéramos, sino que nunca supimos por qué estábamos perdiendo. Culpamos a la tecnología, a los recursos, al poder aéreo, a todo excepto a la verdad. 30.000 de mis hombres murieron en submarinos, muchos en operaciones que el enemigo conocía antes de que mis comandantes recibieran sus órdenes. Murieron valientemente, luchando contra un enemigo que podía leer nuestros pensamientos. Sus últimas palabras sobre Ultra llevaban el peso de una amarga experiencia. En la guerra, el mayor enemigo no es la fuerza contraria, sino tu propia certeza. Estábamos seguros de que Enigma era segura. Esa certeza mató a más de mis hombres que todas las cargas de profundidad y aviones del arsenal aliado. El recuento final del impacto de Enigma puede medirse en estadísticas crudas que revelan la magnitud de la ceguera alemana. Máquinas y seguridad de Enigma. Más de 100.000 máquinas Enigma producidas entre 1920 y 1945. 159 quintillones de configuraciones teóricas para la versión de 3 rotores de la Wehrmacht. 10 elevado a la 23ª potencia de configuraciones posibles para la variante naval M4 de 4 rotores. Cambios de clave diarios que requerían nuevas soluciones cada 24 horas. Más de 1.200 redes de radio diferentes usando claves Enigma distintas para 1944.
Las operaciones de descifrado. La oficina de cifrado polaca rompió Enigma inicialmente en diciembre de 1932. Bletchley Park estuvo operativo desde agosto de 1939, un personal máximo de 9.000 personas para enero de 1945, 80% mujeres, 200 máquinas bombe operativas al final de la guerra. El impacto psicológico en los servicios de inteligencia alemanes persistió durante décadas. El BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental, operaba con una seguridad de comunicaciones casi paranoica, a veces obstaculizando las operaciones por un exceso de cautela. El trauma de Enigma creó una cultura institucional que asumía el compromiso en lugar de la seguridad. Los historiadores militares profesionales pasaron las décadas posteriores a la revelación de Ultra reconsiderando por completo el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Batallas previamente analizadas en busca de lecciones tácticas requirieron una reinterpretación completa, sabiendo que un bando tenía una superioridad de inteligencia constante. La cacareada excelencia operativa del Estado Mayor alemán parecía menos impresionante cuando sus oponentes conocían los planes alemanes de antemano. Las primeras victorias de la Wehrmacht de 1939 a 1941, logradas antes de una inteligencia ultra consistente, contrastaban marcadamente con las derrotas sistemáticas de 1942 a 1945, cuando Enigma fue completamente comprometida. Los comandantes alemanes individuales requirieron una reevaluación. La reputación de Rommel como el zorro del desierto sobrevivió parcialmente intacta. Su brillantez táctica permaneció incluso cuando estaba estratégicamente comprometido por Ultra, pero otros, particularmente Dönitz, vieron su prestigio histórico disminuido. Sus innovadoras tácticas de manada de lobos y su mando centralizado, una vez considerados revolucionarios, se revelaron como vulnerabilidades fatales que aceleraron la derrota. Los comandantes aliados también requirieron una reevaluación. El enfoque metódico de Montgomery en el Alamein parecía menos cauteloso, sabiendo que tenía una inteligencia completa sobre las posiciones y la fuerza alemanas. La estrategia de frente amplio de Eisenhower parecía más razonable dada la inteligencia ultra sobre las reservas y las intenciones alemanas. Lo que parecía ser genio militar era a menudo ventaja de inteligencia. A pesar de un extenso análisis de posguerra, un misterio persiste. ¿Cómo la inteligencia alemana, generalmente competente y ocasionalmente brillante, fracasó tan completamente en detectar el compromiso de Enigma a pesar de la abrumadora evidencia? La respuesta no reside en un fracaso individual, sino en una ceguera sistémica creada por múltiples factores que se reforzaban mutuamente. La certeza computacional se convirtió en dogma. El orgullo técnico impidió la consideración de la superioridad aliada. El impulso institucional suprimió las dudas individuales. La compartimentación impidió un análisis integral. Las explicaciones alternativas, por improbables que fueran, parecían más plausibles que aceptar un compromiso total de las comunicaciones. Y lo más fundamental, el costo psicológico de aceptar el compromiso de Enigma habría sido insoportable. Significaba que cada plan operativo era conocido por el enemigo, que cada innovación táctica estaba comprometida antes de su implementación, que cada orden enviaba a miles de hombres a una muerte predecible. La mente humana se rebela contra un conocimiento tan terrible, encontrando cualquier explicación alternativa preferible a enfrentar un fracaso sistemático y completo. En 1979, 5 años después de la revelación de Ultra y un año antes de su muerte, el almirante Karl Dönitz concedió su última entrevista sobre el fallo de inteligencia que había destruido su flota de U-Boote. A los 88 años, el último Führer del Tercer Reich había pasado 5 años luchando con el conocimiento de que cada una de sus órdenes había sido transparente para sus enemigos. «Me pregunta si sospechaba», dijo, su voz aún con rastros de autoridad prusiana. Por supuesto que sospechaba, todos sospechábamos algo. Pero la sospecha y el conocimiento son cosas diferentes. Sospechar que el enemigo tiene ventajas es prudencia militar. Saber que cada uno de tus pensamientos le es revelado es una locura. Hizo una pausa mirando por la ventana de su apartamento de Aumühle el pacífico paisaje alemán, tan diferente del campo de batalla del Atlántico donde sus hombres habían muerto. ¿Podríamos haber ganado si lo hubiéramos sabido? No,
Para cuando Enigma fue completamente rota en 1941, el resultado de la guerra estaba determinado, pero podríamos haber perdido de manera diferente. Podríamos haber salvado vidas cambiando las tácticas, aceptando posiciones defensivas, reconociendo la realidad en lugar de luchar contra fantasmas. La mayor tragedia, continuó, no fue que perdiéramos, sino que nunca supimos por qué estábamos perdiendo. Culpamos a la tecnología, a los recursos, al poder aéreo, a todo excepto a la verdad. 30.000 de mis hombres murieron en submarinos, muchos en operaciones que el enemigo conocía antes de que mis comandantes recibieran sus órdenes. Murieron valientemente, luchando contra un enemigo que podía leer nuestros pensamientos. Sus últimas palabras sobre Ultra llevaban el peso de una amarga experiencia. En la guerra, el mayor enemigo no es la fuerza contraria, sino tu propia certeza. Estábamos seguros de que Enigma era segura. Esa certeza mató a más de mis hombres que todas las cargas de profundidad y aviones del arsenal aliado. El recuento final del impacto de Enigma puede medirse en estadísticas crudas que revelan la magnitud de la ceguera alemana. Máquinas y seguridad de Enigma. Más de 100.000 máquinas Enigma producidas entre 1920 y 1945. 159 quintillones de configuraciones teóricas para la versión de 3 rotores de la Wehrmacht. 10 elevado a la 23ª potencia de configuraciones posibles para la variante naval M4 de 4 rotores. Cambios de clave diarios que requerían nuevas soluciones cada 24 horas. Más de 1.200 redes de radio diferentes usando claves Enigma distintas para 1944. Las operaciones de descifrado. La oficina de cifrado polaca rompió Enigma inicialmente en diciembre de 1932. Bletchley Park estuvo operativo desde agosto de 1939. Un personal máximo de 9.000 personas para enero de 1945, 80% mujeres. 200 máquinas bombe operativas al final de la guerra.